Hola, nosotros somos el grupo 10. Nuestro tema es sobrepeso y obesidad en Chile, estudiando el impacto y el consumo de alcohol. Nuestro grupo está compuesto por Pilar Bascuñán, por María José Ley, por Diego Meneses, Miguel Ruiz y yo, Eugenio Velasco. El siguiente trabajo que vamos a analizar se titula Sobrepeso y obesidad en Chile, estudiando el impacto del consumo de alcohol, junto con mis compañeros Pilar, María José, Diego Meneses y Eugenio Velasco. Nosotros vamos a responder la pregunta, donde estamos buscando analizar si el consumo de vasos de pisco y otros alcoholes tienen efecto en el sobrepeso de la población, controlando por distintas variables como puede ser el vino, la cerveza, la edad, el diabetes y el sexo. Nosotros quisimos hacer este trabajo ya que lo encontramos sumamente importante para la necesidad del país debido a que alrededor de un 75% de la población chilena tiene sobrepeso. Respecto a la revisión bibliográfica, hemos leído y analizado 5 papers, los cuales arrojan diferentes datos. 2 de estos hablan que el alcohol es significativo sobre el nivel de sobrepeso, mientras que los otros 3 arrojan diferentes datos. Uno habla sobre la diferencia entre hombres y mujeres, pero diciendo que es significativo el consumo de alcohol en su peso para ambos. En otro, se muestra cómo las mujeres tienen más probabilidades de ser obesas frente a los hombres respecto al consumo de alcohol. Y en el tercero, se habla que la cerveza es mucho más dañina en el sobrepeso sobre los hombres que ante las mujeres, pero no sufren variaciones en el sobrepeso dentro del consumo de alcohol. Estos papers fueron de gran ayuda, ya que arrojaron diferentes datos que nos ayudaron a plantear nuestro modelo. Acerca de la modelación, para lograr la mejor estimación posible, utilizaremos el modelo de regresión múltiple, en base a las 6 variables significativas que encontramos que nos interesa estudiar, intentando no dejar fuera ninguna variable que afecte significativamente a nuestra variable principal dependiente, que es el peso corporal. La variable dependiente principal, que es el peso corporal, lo calculamos por medio de la IMC, que corresponde al índice de masa corporal establecido por la Organización Mundial de Salud. Este se calculó como el peso en kilogramos partido por la altura del individuo, controlado por las variables dependientes, que serían el pisco, la cerveza y el vino, que estudiamos como medida de efecto del alcohol en el índice de masa corporal, controlado también por las variables deporte, sexo y edad. Donde nuestros betas, planteamos un modelo donde nuestros betas serán los estimadores del modelo y los E serán el error no sistemático del modelo, en el que podríamos encontrar variables que afecten a nuestro modelo, como lo son las insuficiencias en las horas de sueño, la genética, los factores fisiológicos, los ambientales y socioeconómicos. En búsqueda de lograr un análisis econométrico y no un análisis probabilístico, se dejará el IMC como variable dummy. Vamos a basarnos en datos que vamos a mencionar mejor de manera más profunda en el informe. Además, describiendo cada variable, y nosotros medimos el IMC con el índice de masa corporal determinado por la OMS, la cantidad de cervezas indica cuántas copas de cerveza cada vez que consume alcohol, la cantidad de vino indica cuántas copas de vino cada vez que consume alcohol, la cantidad de pisco indica cuántas copas de pisco cada vez que consume alcohol, diabetes indica si el entrevistado tiene diabetes, diabetes o no, si tiene sí es 1 y si no es 0. Sexo indica el sexo del entrevistado, si es hombre igual a 1 y mujer igual a 0, la edad indica la edad del entrevistado y el deporte indica la regularidad con la que practica deporte la persona. En cuanto al trabajo empírico y la selección de la base de datos, para poder estudiar los efectos del alcohol en el sobrepeso en Chile, utilizamos la encuesta de protección social del año 2015. Esta encuesta constaba de 14 bases, de las cuales nosotros utilizamos 2. Una de estas era el módulo GAR y el siguiente era el módulo F. Nosotros, para fines prácticos, mezclamos estas 2 bases, las cuales tenían 71.000 personas como observaciones. En cuanto a la estimación e interpretación, usaremos el método de mínimos cuadrados ordinarios, utilizando la corrección de White para corregir por heterocedasticidad la matriz de varianza-covarianza, en caso de que haya. Más allá de encontrar significancia estadística, esperamos encontrar efectos positivos en el consumo de alcohol. Dado esto, esperamos que beta 1, beta 2 y beta 3 sean positivos. Respecto a los controles, esperamos encontrar un efecto negativo sobre la obesidad, es decir, a medida que la gente hace más deporte, deberíamos presentar menos índices de obesidad y por ende un menor índice de masa corporal. La variable sexo la utilizamos para separar las tendencias a consumir alcohol de hombres versus mujeres. Si no controlamos por género, su efecto se podría estar agregando la variable cantidad de cerveza,
debido a la supuesta preferencia de hombres por cerveza, lo que secaría positivamente el efecto de esta variable sobre el IMC. Finalmente, la edad es relevante tanto para el consumo de alcohol, gran consumo a edades tempranas y decrece con el tiempo, y para el IMC. A partir de los resultados, vemos que existen correlaciones positivas entre los consumos de alcohol, lo que nos sugiere la idea de que existiría sesgo en los efectos individuales de cada tipo de alcohol sobre el IMC. Luego, el IMC correlaciona negativamente con el consumo de cerveza y pisco, lo que resulta contraintuitivo. Las demás variables presentan correlaciones positivas en el IMC. Por otro lado, resulta tentador incluir la variable de diabetes en el modelo 1 debido a que presenta una correlación de 0,2 con IMC, pero no lo hacemos porque intuitivamente distorsionaría la inferencia. Por otro lado, resulta tentador incluir la variable de diabetes en el modelo 1 debido a que presenta una correlación de 0,2 con IMC, pero no lo hacemos porque intuitivamente distorsionaría la inferencia. Esto porque la diabetes es una enfermedad que restringe la cantidad de alcohol que una persona puede consumir, idealmente cero, y en caso de consumir alcohol en grandes cantidades genera posibles problemas de obesidad o bien bajo peso, dependiendo de cada persona. Usando corrección de White, vemos que ningún tipo de alcohol entrega efectos significativos a ningún nivel de significancia. El R cuadrado entrega un valor de 0,075 que nos indicaría que el modelo está mal estructurado y que se puede mejorar. Sin embargo, no tenemos parámetros de comparación respecto a qué valores del R cuadrado son válidos para estimaciones como la que acabamos de realizar. Por lo tanto, consideramos que el R cuadrado de 0,075 nos indica que podemos mejorar el modelo. Cuando vemos los controles, deporte tiene un efecto positivo sobre el IMC, por lo que volvemos a nuestro argumento de que el deporte hace aumentar masa muscular y por ende peso, lo que aumenta el IMC, es decir, si se cumple un efecto positivo entre deporte y obesidad. Lo más lógico sería pensar que el efecto positivo de hacer deporte sobre el IMC se da únicamente en los niveles bajos y medios del índice, y que en el nivel alto se da un valor de efecto negativo. Al ver la variable sexo, encontramos un resultado esperable, pues el hombre por biología tiende a pesar más que la mujer, por lo que su IMC deberá ser mayor, pero casi nula entre IMC y género. El efecto de la variable edad es positivo sobre el IMC, lo que nos indica que a medida que alguien envejece, se preocupa menos de su peso y tiende a engordar, deteriorando su condición física. Finalmente, todos estos efectos presentan significancia estadística del 1%, lo que se nos indica que sus efectos son realmente determinantes de la obtención del IMC. Dado que las correlaciones entre los tipos de alcohol consumidos son altas, por lo que usaremos el test de multicolonialidad BIF para verificar si existe una multicolonialidad en nuestro modelo. En conclusión, debido a los resultados obtenidos en el primer modelo, no todos los alcoholes afectaban positivamente al índice del IMC, debido a que la cerveza y el pisco generaban que el índice de IMC bajara. Es por esto que nosotros utilizamos el segundo modelo, en el cual se observó que el IMC presenta variaciones positivas significativas con el consumo de bebidas alcohólicas, es decir, que si la persona consume alcohol, su probabilidad de estar en sobrepeso aumenta. Es decir, el IMC aumenta.